una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Bendiciones, mis hermanos y amigos, bienvenidos al estudio doctrinal de este día viernes. Que la paz, la misericordia y la bondad del Señor sea con todos ustedes hoy y siempre. La Iglesia de Cristo que se reúne en el barrio Villa Alemania les saluda fraternalmente en el amor de Cristo. El local de reunión de la Iglesia de Cristo en Villa Alemania está del Gallo Magallo del mercado Iván Montenegro, una cuadra al sur. Su presencia, ¿verdad? Su persona será bienvenida en cada reunión que nosotros tengamos. Nos llenaría de mucha alegría que podamos alabar al Señor y compartir su palabra este próximo domingo a las 8:30 de la mañana o a las 9 o a las 10:30 de la mañana, que son los dos cultos que tenemos en la Iglesia de Cristo en Villa Alemania para el día domingo. Vamos a iniciar este estudio llevando palabras de oración. En esa oración estaremos pidiendo la bendición y la dirección de este estudio, igualmente del siervo que trae la palabra, para que todo sea para honra y gloria de su precioso nombre. Estará presidiendo esta oración nuestro hermano Edgar Gómez. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a hacer la oración inicial y a poner en las manos de Dios esta preciosa clase doctrinal. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre celestial, venimos ante tu presencia, dándote la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A esta hora de la tarde y de la noche, te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados hasta este momento cometidos. Te damos gracias, Señor, porque cada día, cada viernes, cada noche de cada viernes, estamos aprendiendo cada día más de tu palabra. Clases doctrinales con temas preciosos. Y en este caso vamos a dar por concluido el tema acerca de la palabra cristiano, donde nosotros vamos a manejar a través de los audios y a través de una manera virtual estas exposiciones para que nosotros podamos defender y podamos contender, porque nosotros debemos de manejar esa palabra cristiano. ¿De dónde proviene? ¿De dónde? ¿Quién es el dador de la vida como nuestro Señor Jesucristo? Y que Él fue el que derramó su sangre preciosa para que ahora nosotros nos llamemos cristianos y también su iglesia se llame también Iglesia de Cristo. Nuestro hermano evangelista Julio César González Gutiérrez es el predicador de esta preciosa clase. Hazle recordar tu sabiduría, Señor, en la mente de él, para que él pueda hablar con denuedo, para que él pueda recordar todo lo que él ha estudiado y la pueda exponer de una manera explícita, Señor, y que nosotros la podamos comprender y que nos podamos apropiar, como decía, de esos versículos bíblicos y que podamos defender la doctrina original de esa era cristiana. Bendito y alabado sea, Señor. Quédate con nuestro hermano Julio, Señor, y dale esa sabiduría y ese entendimiento. Y a nosotros estemos receptivos y que nos apropiemos de esta palabra para defenderla con autoridad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias infinitamente. Amén. Muy bien, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ensalzar, alabar el nombre bendito de nuestro Padre a través de el canto
550, loor a ti mi Dios. 550 en nuestro inario. Loor a ti mi Dios en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame que en tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda descansar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño que en vigor puedes prestarme para servirte al despertar glorioso. Bendito sea nuestro Dios. Vamos ahora a tener la lectura del estudio, que es continuación de la clase doctrinal, en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 5. Vamos a iniciar con ese texto. Ya oramos para que Dios bendiga la clase también. Y entonces dice así el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 5. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Está Tértulo refiriéndose al apóstol Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Palabra de Dios. Este estudio es continuación de el tema anterior que se titula La gloria del nombre cristiano. Hemos estado hablando acerca de ese nombre precioso que fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Allá en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2. Y también el mismo libro de Isaías, capítulo 65, versículo 15, hablando del nombre precioso que fue profetizado, y en donde el mismo profeta Isaías dice que ese nombre, dice la palabra del Señor: entonces verán la gente tu justicia. Entonces verán la gente tu justicia. Está hablando de esa era gloriosa en donde Dios iba a recibir no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y fue exactamente durante ese periodo en el que la Biblia dice que allá en Antioquía, según el libro de Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21 y versículo 26, estoy haciendo un empalme entre la clase pasada y esta, a manera de introducción. Allí en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 19 y al versículo 21 y el versículo 26, que fue hasta que en Antioquía de Pisidia fue la primera iglesia de Cristo en donde se comenzó a llamarse a los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos. Pero eso ocurrió
hasta que ya estaban unidos, tanto judíos como gentiles. La iglesia en Antioquía de Siria, porque había también Antioquía de Pisidia, esto es en Asia Menor, aquí estamos hablando de Palestina, Antioquía de Siria. Es ahí donde estaba Pablo predicando y otros grandes siervos del Señor. Dice la palabra que fue la primera iglesia, Antioquía de Siria, en donde había hermanos tanto de religión o de origen judío, como también gentiles. Fue ahí, fue la primera iglesia en donde habían judíos y gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos. Ya estaban unidos en esa iglesia y fue precisamente, y no es coincidencia, no es coincidencia que el nombre debía ser mencionado hasta que estaban reunidos, porque antes de eso existía la iglesia de Cristo. Antes de eso habían cristianos, pero todos eran de origen judío, Fue hasta que se comenzó a predicar el evangelio a los gentiles y fue hasta que comenzaron a unirse, ¿verdad? A agregarse, ahí en el libro de Hechos, que en el capítulo 10, dice la palabra del Señor, desde ahí se comenzó a predicar y entonces comenzaron a entrar gentiles a la iglesia del Señor. Y entonces ahí, en Antioquía de Siria, fue la iglesia en donde ya estaba compuesta tanto de judíos como gentiles. En Jerusalén había una iglesia de Cristo, pero la mayoría, o todos, eran de origen judío. Por las circunstancias, desde el punto de vista étnico, algunos prejuicios que todavía existían referente a permitir a los gentiles a ser miembros de la iglesia de Cristo. Algunos habían inventado, los judaizantes, habían inventado otro evangelio. Ese otro evangelio decía, bueno, el evangelio de Cristo decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 al 16. Pero los judaizantes habían inventado otro evangelio que se lo predicaban a los gentiles. Y en ese otro evangelio decía, circuncidate, bautizate, cree en Jesucristo y bautizate y vas a ser salvo. Así era el otro evangelio que habían comenzado a predicar los judaizantes, es decir, los cristianos de origen judío. Ya le habían anexado al evangelio otro requisito. ¿Cuál era ese otro requisito? Hacerte judío primero. Es decir, circuncidate. Comenzá a guardar la ley primero y luego te bautizamos para que formas parte de la iglesia del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo reprendió duramente a los gálatas que predicaban otro evangelio. Era un evangelio distinto. Lamentablemente eso también ha sucedido el día de hoy. La sencillez del mensaje del evangelio que decía, cree en el Señor Jesús, cree y serás salvo. Esa era la sencillez del mensaje del evangelio. Pero los hombres siempre en su necedad, siempre han querido agregarle cosas. Entonces los judaizantes primeramente mandaban a circuncidar, mandaban a guardar el rito de la ley de la circuncisión a los que venían gentiles para que se convirtieran primero en judíos y después se convirtieran en cristianos. ¿Qué es eso? Cuando el mismo apóstol Pablo dice, no, ahora dice, ya en Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, ahora no hay varón ni mujer, judío y gentil, circunciso e incircunciso, esclavo ni libre. Ya esas cosas ya no existen en la iglesia. Entonces, allá en Antioquía de Siria, habían roto con esos prejuicios raciales y los gentiles estaban comenzando a formar parte de la iglesia. Y entonces, ¿cómo se cumple la palabra del Señor? Que a los discípulos no se les llamó cristianos antes de ese acontecimiento, de lo que pasó en Antioquía de Siria, en Hechos capítulo 11. Ya fue precisamente en ese momento, cuando Isaías había profetizado, dice, y te conocerán, entonces verán las gentes tu justicia, cuando en Antioquía de Siria se les llamó cristianos. El nombre cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, no fue dado como un apodo, no fue dado como una ofensa, no fue dado de parte de alguien que está hablando mal del cristianismo, como lo hizo Tértulo, el texto que leímos en la introducción. Tértulo se refiere a Pablo y a los seguidores de Cristo, a los hermanos de Pablo, a los cristianos, se refiere a ellos de una manera despectiva. Hablando ahí, le decía en el versículo 4,
Hechos capítulo 24, versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Ya desde ahí usted puede ver que Tértulo le dice a Pablo, plaga. ¿Desde qué punto de vista? ¿Será que se lo dijo con buena intención? No, como una ofensa. Está hablando de que Pablo era un hombre que hacía mal, que traía el mal, porque con la palabra la palabra plaga, eso indica que Pablo era un hombre que donde llegaba a hacer el mal, como las plagas. Llegaba a hacer el mal, provocaba sediciones y cabecilla de la secta de los nazarenos. Por eso es que nosotros no nos llamamos nazarenos, ni nos llamamos galileos, porque cuando la gente se refería a los cristianos y les decían nazarenos y galileos, lo decía de forma despectiva. Pero jamás se usó el nombre cristiano como un apodo, como algo despectivo, como algo de desprecio. Al contrario, vamos a ver que el nombre cristiano se usó con mucha honra y se hablaba de él como algo honroso, glorioso, no como lo usaban los enemigos de la iglesia, diciendo estos galileos, estos que hablan mal, estos que vienen de la montaña, estos que son ignorantes, así de esa manera tenían ese concepto de los galileos. Y ahora aquí Tértulo, que era un hombre, una especie como de abogado, defensor, que hablaba solo cosas de mentira, porque los elogios, por cierto, los elogios que Tértulo le da a Félix son totalmente falsos. Sí, Tértulo habla de Félix, hablando de que ese procurador romano, Félix, era lo pone como la última maravilla del mundo, ¿verdad? Que era buen gobernante, que era piadoso, que la historia secular nos dice que el tal Félix era totalmente lo opuesto. Era un hombre cruel, avaro y un ladrón. ¿Sí? Así en la historia, se dice Tácito en sus escritos. Tácito era un historiador romano, así se refiere de Félix, que Félix era un hombre cruel, avaro y ladrón. Pero aquí Tértulo, claro, ¿qué es lo que hace él? Endulzarle el oído, ganarse el aprecio de Félix, como era el gobernador, hablar cositas bonitas de él, para que Félix apoyara a favor de la acusación que Tértulo traía por causa de los ancianos, de los judíos que venían de Jerusalén para acusar a Pablo. Entonces todo ese palabrerío de Tértulo estaba mezclado en palabras de alabanza, alabar, ¿verdad?, falsamente a Félix y acusar al apóstol Pablo. Entonces él utiliza la palabra nazareno, así habla la secta de los nazarenos, tomando en cuenta también que la palabra, él dice y habla, Tértulo, habla de la iglesia del Señor como una secta de los judíos. Note bien de ahí el error que tiene este hombre al hablar, ¿verdad? El error, como una secta de los judíos, como que el cristianismo era como los fariseos, saduceos y herodianos, que eran sectas entre los mismos judíos, la religión judía, habían divisiones. Los fariseos pensaban de una manera, los saduceos pensaban de otra manera, estaban los herodianos, habían también otros grupos esenios, estaban los celotes y otros grupos que tenían diferentes ideas, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también social, político, o tenían algún tipo de reivindicaciones políticas o sociales en aquella época. Y entonces, como hemos estado diciendo, la iglesia no es una secta, como lo dice Tértulo. Y desde ahí usted puede ver que cuando él habla de la iglesia y se refiere a los cristianos como la secta de los nazarenos, desde ahí él está equivocado. Desde ahí sus palabras son equivocadas. Y por eso nosotros no nos llamamos nazarenos, porque este hombre está hablando de una manera equivocada y además la iglesia no es una secta. La iglesia de Cristo no es una secta, sino que es el mismo cuerpo de Cristo, es el mismo reino de Cristo. La iglesia del Señor no es una división. Los fariseos, saduceos, los herodianos y otras eran sectas, eran parte del judaísmo, pero la iglesia de Cristo, pero el cristianismo no. Era totalmente distinto del judaísmo, totalmente distinto. Era la religión de Cristo, la enseñanza de Cristo. Oh, bueno, que él venía del judaísmo, eso lo entendemos, pero la doctrina de Cristo es totalmente opuesta a la del judaísmo.
Contrario, era lo que decía la ley de Moisés, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Bueno, aunque no es el tema tal vez en este momento de hablar la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, pero sí, la iglesia al comienzo, tenemos que reconocerlo que desde el punto de vista histórico, durante el primer siglo, a la iglesia de Cristo, a los cristianos se les consideró como parte del judaísmo, Pero esa consideración fue hecha por los paganos, por la gente que no tenía conocimiento. Ellos creían que era lo mismo, que el cristianismo y el judaísmo era lo mismo. Nosotros sabemos que no era lo mismo. Pero los gobernantes romanos consideraban que tanto el cristianismo como el judaísmo eran lo mismo, que eran la misma cosa. Que Cristo vino del judaísmo, esos son otros 100 pesos, pero Cristo vino predicando otro mensaje. ¿Oíste qué fue dicho por los antiguos? No matarás. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Y luego dice, pero yo digo. Entonces él viene legislando otra ley distinta a la de Moisés, una ley mejor. Entonces por eso decimos que al comienzo la gente de aquella época, los gobernantes romanos consideraban que el cristianismo era una parte del judaísmo. No, no era así, era una secta del judaísmo, no. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es el reino de Cristo. Está unido al judaísmo como algo que se desprende, es una parte del judaísmo. No. Cristo vino a establecer su iglesia. Y en esa iglesia el Señor llama a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en la iglesia del Señor pueden venir judíos, pueden venir griegos. Eso es lo que necesitan hacer los israelitas en el tiempo presente. Quitarse el velo de ignorancia que tienen y reconocer que el Mesías ya vino hace muchos años. Es una nación, Israel es una nación, una gran nación, con mucho avance tecnológico y muchas cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, militar, político, muchas cosas. Pero le falta algo, le falta que reconozcan a Jesús y que vengan a la iglesia. Ellos deben venir a la iglesia de Cristo, donde está su Mesías, su Salvador, el Salvador del mundo, es Cristo. Aunque les cueste reconocerlo, aunque sigan siendo duros de cerviz, como lo fueron hace más de 2000 años, los judíos todavía el día de hoy siguen siendo duros de cerviz, porque no reconocen a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué esperan? Vengan a Cristo y los estamos esperando para que todos seamos hermanos, ¿verdad? Seamos salvados con la sangre, la misma sangre preciosa de Cristo, también pueda ser utilizada para purificar vuestras almas y que seamos un solo rebaño y haya un solo pastor, Cristo. Y en ese rebaño ahí están todos, Dios quiere que estén todos, judíos, sirios, árabes, y de todas las religiones vengan a Cristo. Cristo es el único Salvador del mundo, el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en donde todos los seres humanos, los árabes, los que alaban a Mahoma y tienen su profeta, también tienen que venir a Cristo. A todos Cristo los llama, con amor, con misericordia, a todos los llama. No importa el color de tu piel, si eres moreno, si eres chino, si eres árabe, norteamericano, alemán, el Señor nos ama y nos llama a todos a que vengamos a su iglesia. Él ya no hace diferencia, no hace sección de personas, sino que quiere que todos seamos y tengamos el mismo nombre, el nombre de cristiano. Dios quiere, ese es el deseo de Dios, ese es el sueño de Dios. Algunos lo ven como algo bastante imposible, como así es un sueño, pero esa es la misión de Dios, ese es el deseo de Dios, que todos seamos cristianos, nada más. Cristianos, nada más. Así es el deseo, el sueño de nuestro Dios. Entonces, ya desde el primer siglo se hablaba de cristiano, pero no se hablaba de una manera despectiva o de una manera de desprecio, como un apodo, sino, vamos a ver, la palabra del Señor utiliza el nombre cristiano, pero refiriéndose a algo que tiene que ver con honor, ¿verdad? Respeto, honor. Mire Hechos
Primera de Pedro 4:16, dice el apóstol Pedro lo siguiente. Primera de Pedro 4:16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Dice así. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Note bien que el apóstol Pedro habla del nombre cristiano como algo honroso, ¿verdad? Como un privilegio, sufrir como cristiano. No dice, si alguno sufre como nazareno, si alguno sufre como Galileo, no dice así. Si alguno sufre como cristiano, vea que el apóstol Pedro, ya de ahí habla en aquel, ya existían los cristianos. No dice, si alguno sufre como pentecostal, si alguno sufre como bautista, si alguno sufre como testigo de Jehová, no se avergüence. Si alguno sufre como católico, no se avergüence. Si alguno sufre como luterano, como presbiteriano, como anglicano y con tantas cosas, ¿verdad? Inventos del hombre, no dice Pedro. Si alguno sufre como cristiano, dejemos a un lado todo ese montón de nombres y apodos. Nombres, esos sí son apodos. Esos sí son sobrenombres. Esos nombres no deben recibir honra ni gloria. No, ninguno de los que acabo de mencionar. El único nombre que debe recibir honra y gloria es el nombre de Cristo. El nombre de Jesucristo. Y así dice la palabra del Señor. Si alguno sufre como cristiano, dejemos de llamarnos como otros sobrenombres o apellidos o denominaciones. Bote a la basura todas esas denominaciones, esas expresiones, ¿verdad? Que aunque aparecen en la Biblia, pero Dios quiere que nos llamemos solamente con uno solo. Y así nos identifiquemos de esa única manera para que la gloria sea, como el mismo apóstol Pablo, sea para Cristo. Para Cristo. No para cualquier otro. Para Cristo nada más. Él fue el que murió en la cruz del Calvario y nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Qué triste, qué lamentable que en el mundo denominacional tanto exigen, hay que el nombre de Cristo aquí, que el nombre de Jesús, que el nombre de Cristo y tanto. Pero en la realidad, en el mundo denominacional, es lo que menos se toca, menos se habla. Y ponen a sus grupos religiosos con otros nombres, que en clases anteriores lo hemos mencionado. Pero a quien deberían darle la gloria y la honra. ¿Y usted qué es? Yo soy cristiano pentecostal. Yo soy cristiano católico. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy cristiano bautista. Yo soy cristiano mormón. Y cosas por el estilo. No, uno solo es el nombre. Cristo no comparte su gloria con nadie. Tal vez los hombres en su ignorancia quieren compartir la gloria de Cristo con cualquier otro. Con Lutero, con Juan Calvino, No, Cristo no comparte su gloria. Ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario por usted ni por mí. Únicamente Cristo. Entonces desechemos, botemos a la basura todos esos nombres denominacionales y llamémonos nada más cristianos para la honra, gloria y gloria de nuestro Salvador. Dios bendiga su palabra. Vamos a estar reentonando una alabanza para que luego pues tengamos nuestra oración y podamos también incluir cada una de nuestras peticiones. El canto que dice en nuestro libro de canto, gózate delante del Señor, número 66. Gózate delante del Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del
del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Gloria sea nuestro bendito Salvador y Dios. Bien, vamos a tener nuestra oración sin antes recordarle el día de mañana, hermano y amigo, queremos invitarte mañana sábado a sintonizar el canal 37 Extra Plus. 37, mañana sábado, 6 de la tarde, el programa Nicaragua para Cristo. Es un programa de televisión que tenemos en ese canal a las 6 de la tarde, media hora, donde compartimos alabanza, canto, ¿verdad? La exposición de la palabra, oraciones, peticiones. Te invitamos a mirarlo. Mañana sábado, 6 de la tarde, canal 37 Extra Plus. Comentarios, preguntas, ¿quiere usted saber más? ¿Desea literatura? Completamente gratis de parte de la Iglesia de Cristo sin ningún compromiso. Gratis y sin ningún compromiso. También puede escribirnos al WhatsApp 89 54 7408 o al correo electrónico gonzalezgutierrez.julio1971 @gmail.com. Si no lo captó, dele ahí, vuelva a repetir el video, retráselo y lo va a escuchar con más detenimiento y haga las preguntas que desee o soliciten información y le llegará completamente gratis sin ningún compromiso. Bien, estará presidiendo la oración final uno de nuestros pastores de Vía Alemania, nuestro hermano José Ramón Rocha Calero. Por lo demás, hermanos, que el Señor te bendiga hoy y siempre. Dios bendiga a su santa iglesia. Al finalizar este estudio, vamos a orar agradeciéndole a nuestro Padre Celestial que ha hecho posible que nosotros escucháramos esta enseñanza. Oremos. Padre Santo, en esta preciosa noche estamos suplicándole su bendición para todos y cada uno de los hermanos, hermanas, que allí en sus hogares escucharon esta clase bíblica, incluyendo allí a la familia, a los amigos, a los que no se han convertido, a los que no son cristianos todavía, Padre Santísimo. Rogándole pues que usted en esta tarde, en esta noche, bendiga sus corazones, que guarden estas enseñanzas, que las escudriñen y las puedan poner en práctica lo más pronto posible. Porque el Señor nos dice que estemos preparados, que en cualquier momento Él viene a traernos para llevarnos, Señor, al lugar donde Él nos ha prometido estar. Rogándole bendición para todos y cada uno de los que tuvieron este privilegio en todos sus hogares y también pidiéndole bendición para nuestro amado hermano Julio César González Gutiérrez. Lo bendigas a él, Señor, le sigas dando sabiduría e inteligencia para que de esta manera tu palabra pueda correr, pueda ser puesta en cada uno de los corazones con la verdad que nos dice la Biblia. Gracias pues, Padre Santo, todo esto se lo suplicamos, todo esto se lo pedimos y esperamos recibir estas bendiciones en el santo, bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.